Alessandra. Así que, bueno, escucha, mira lo que dice la Biblia, mira. Para aquellos que de alguna manera u otra quieren crecer correctamente. Esto no es un mensaje más, esto no es una intervención más que quiero dar porque quiero pasar el rato con usted, no, amado. Esto es un momento donde Dios ha separado y que creo con firmeza que el Espíritu Santo quiere ministrar a nuestras vidas con el propósito de que nosotros podamos crecer y que podamos madurar. El problema que yo tengo, o que tiene nuestro ministerio, es las modalidades que muchas veces impactan el evangelio que sin darnos de cuenta caemos y empezamos a comportarnos como tal dentro de la moda del evangelio. Y yo creo mucho en las actualizaciones, creo mucho en que la gente debe madurar, creo mucho que la gente debe crecer, pero creo mucho también que la gente debe en su carácter personal tener la capacidad correcta de poder crecer sanamente. Mira, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 29, aquí es donde yo quiero establecer este mensaje. Capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros, ¿a quién? A ti y a mí, porque a ti y a mí se nos concedió a causa de Cristo, escucha, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Repito otra vez. Porque a vosotros, a ti y a mí, se nos concedió a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Por lo tanto, me encanta porque cuando yo escudriño a profundidad este texto bíblico me doy de cuenta que hay diferentes versiones. Hay algunas versiones dice que es un honor padecer por Cristo. Hay otras versiones que dicen que es un privilegio padecer por Cristo. Otras versiones dicen que es una virtud padecer por Cristo. Por lo tanto, cuando yo choco con este texto bíblico, me doy de cuenta que hay un refrán que se utiliza mucho en nuestra diario, y es que cuando la gente está pasando por momentos difíciles, de alguna forma en su carácter personal empiezan a chocar porque lo que están viviendo no lo comprenden. Y empiezan, muchos de nosotros empezamos a quejarnos y empezamos a cuestionarle a Dios porque lo que estamos viviendo no va en acorde a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que es el evangelio. Explico este punto, ¿por qué? Porque este mensaje nace de un sueño que yo particularmente ministró mi vida, y que fue un sueño que tuvo mi pastor Carmelo Chico, que me tomó de sorpresa y de alguna forma me ministró fuerte. Todos los que nos siguen por años saben que Dios nos rescató del trasiego y del mundo, y que cuando yo vengo a los pies de Cristo, de alguna forma u otra, Dios en su gracia, en su misericordia me rescata. Yo empiezo a predicar, empiezo a ver la mano de Dios a los 6 meses de yo haberme convertido. Empiezo a predicar el evangelio de Jesucristo, pero llegó un momento que un día antes de yo predicar el evangelio, a mí me arrestan en la iglesia, los federales. A mí me arrestan en la iglesia y me meten preso en la cárcel federal en MDC Guaynabo, ¿verdad? De alguna forma u otra, la verdad es que los que no saben, ¿verdad?, los que nos están siguiendo nuevos, pueden ir a YouTube y a nuestra página de YouTube, y ahí van a encontrar nuestro testimonio. Y la verdad es que de alguna forma u otra, cuando me arrestan, estoy un tiempo preso, salgo con brazalete electrónico, con grillete, y de alguna forma te empiezo el proceso judicial, ¿no es verdad? Me recuerdo que en un momento dado, a eso de las 3, 4 de la mañana, mi pastor Carmelo Chico llega a mi casa desesperado porque Dios se lo había enviado, y de alguna forma u otra, cuando llega a mi casa, me dice que había tenido un sueño conmigo. Ese sueño era que de alguna forma u otra yo estaba en una fábrica, y que había en el patio de una fábrica, había un fuego gigantesco. Esto yo lo he contado un sinnúmero de ocasiones. Había un fuego gigantesco, y dentro de ese fuego él veía hombres de Dios extraordinarios. Pudo ver a Husky, pudo ver a Gigi Ávila, pudo ver a Benicio, a Randy Island. Empezó a ver sinnúmero de hombres de Dios dentro de ese fuego, que de alguna forma u otra estaban dentro del fuego como si nada.
Pero de repente en el sueño él ve que yo llego al mismo fuego y cuando yo llego al fuego, de alguna forma u otra, esto me ministra. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, yo cuando empiezo a entrar al fuego, de alguna manera u otra, que empiezo a introducir tan solamente mi mano, él dice que en el sueño yo empiezo a gritarle a Dios. Yo empiezo a gritarle a Dios que por qué. Y yo empiezo a cuestionarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me estás permitiendo que yo viva esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y empiezo yo a reclamarle a Dios fuertemente por causa de lo que yo estaba sintiendo. Apenas yo estaba metiendo mi mano en el fuego y ya yo estaba, los gritos. Él dice que en el sueño los gritos míos se escuchaban como un eco en toda la ciudad de Fajardo. Y esto me ministró. ¿Por qué? Porque cuando él termina, él dice literalmente que de alguna forma u otra el Espíritu Santo le habló. Y cuando le habla, le hace entender a él que en mi carácter personal yo me estaba quejando de algo que yo estaba viviendo, cuando la realidad, el tiempo de vida, o lo que yo estaba viviendo en ese momento era un tiempo de gratis. Escucha bien, era un tiempo de gratis. Y esto me ministra porque de alguna forma u otra el Espíritu Santo le daba una palabra para que me confrontara a mí que yo quería creer en Cristo, pero que yo no quería padecer por la causa de Cristo. Y aquí es donde nace este mensaje, porque cuando yo choco con esta realidad, yo me percato que muchos de los que hoy por hoy le sirven a Dios, que están en la casa de Dios, que están perseverando, que cantan, que tocan, que predican, que danzan, que hacen sin número de cosas, están bien enamorados de su experiencia de encuentro con el Padre a través de la salvación en Cristo Jesús. Pero lo triste de todo esto es que cuando empiezan a padecer por causa de Cristo, automáticamente empiezan a guerrear con ellos mismos y a luchar con ellos mismos. ¿Por qué? Porque no quieren tolerar, no quieren de alguna forma resistir el momento duro y el momento difícil. Y cuando yo hablo de resistir, yo tengo que hablar de la definición de lo que es resistencia. Y cuando tú y yo buscamos la definición de resistencia, nosotros tenemos que comprender que el diccionario habla de resistencia bajo el término de tolerar. Hay gente que no saben, que quieren creer en Cristo, pero no quieren tolerar el sufrimiento por causa de Cristo. Hay gente que quieren creer en Cristo, pero no quieren aguantar, que es la otra definición, aleluya, por la causa de Cristo. La tercera definición es combatir. Por lo tanto, cuando yo miro, yo me percato que hay una generación, incluyéndome a mí, en un momento dado que tuve que despertar de esa ignorancia y comprender que por causa de Cristo, aleluya, de alguna manera u otra, nosotros debemos estar dispuesto a comprender que por causa de Cristo no tan solamente quiere que nosotros creamos en Él, sino también que aprendamos a padecer por Él. ¿Por qué? Porque el padecimiento en Cristo tiene un significado completamente distinto y lo vamos a desarrollar ya mismo, porque hay gente que están sufriendo y yo tengo una lucha descomunal. Escucha bien. Yo tengo una batalla interna tan fuerte porque siento en mi corazón que hay una inmadurez tan fuerte en estos tiempos del evangelio del dolor, del evangelio de todo es una guerra espiritual y todo es un sufrimiento y todo es una lágrima, que si me traicionaron, que si me dieron la espalda, que si la gente no me ama, que si la gente verán lo que Dios hará con... O sea, hay un delirio de sufrimiento, hay una hemorragia de gente victimizándose dentro del evangelio, porque no han entendido que por causa de Cristo se nos otorgó no tan solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Por lo tanto, cuando yo miro esto, yo digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le pongo el tema, la linda. Sí, ¿por qué la linda, pastor? Porque hay gente que quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren, aleluya, no quieren los padecimientos de Cristo. No, porque Cristo fue el que padeció. No, Cristo fue el que padeció, pero ahí claramente está hablando claro y está diciendo que por causa de Cristo se nos otorgó que creamos, pero también que aprendamos a padecer. Y hay gente aquí que no quieren padecer, que no quieren sufrir, que no quieren pasar el momento difícil porque sienten que no es justo. Y yo quiero decirte que en Cristo
el sufrimiento tiene un significado completamente distinto. Y acabamos de establecer que resistir es tolerar, aguantar y combatir, pero también es soportar la fuerza o opresión, escucha bien, ejercida sobre una cosa sin moverse. Escucha, en otras palabras, escucha. Resistir es soportar la fuerza, la presión ejercida sobre una cosa sin moverse. Ay, Dios mío, en otras palabras, está diciendo que cuando tú y yo aprendamos a resistir y aprendamos esta madurez correcta, tú no te mueves. El problema es que tenemos una generación que a la vez que es que tropiezan con la primera piedra, que chocan con la primera desilusión, lo primero que hace es que salen cogiendo. Yo no estoy hablando a lo loco, yo estoy hablando conforme al diccionario. El diccionario está diciendo, y a la Biblia, está diciendo que resistir, escucha, es soportar la fuerza o soportar la presión ejercida sobre algo, sobre una cosa sin moverse. Eso es resistir. Ahora yo te pregunto hoy, real, ¿cuántas iglesias lleva? Yo sé que esa parte no iba. Sí. Sí, porque es que en tu resumen hay 17 iglesias. Porque a la vez que el sufrimiento llega a tu vida, sales corriendo. Porque no ha entendido, escucha, no ha entendido que se nos otorgó por causa de Cristo. No tan solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Las definiciones lo están diciendo claro: soportar la fuerza o la opresión ejercida sobre una cosa sin moverse, sufrir o alterarse. El problema que tenemos hoy, que tenemos gente que no han entendido esta gran verdad. Escucha bien. Y aquí es donde de alguna forma u otra esto me ministra. ¿Por qué? Porque mi pastor me trajo un escenario. Me dijo, mira, Alfredo, el Espíritu Santo me ministró y me trajo el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. La Biblia dice, y mientras él me hablaba, me decía, la Biblia dice, he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos va a librar. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Escucha bien, esto me ministró porque él me dice, Dios lo que te está diciendo es, ¿qué vas a hacer? La actitud que tú tienes no es la correcta, la quejabanza que tienes no es la correcta. Esto yo lo he hablado en sin número de ocasiones y lo he dicho una y mil veces, pero cada vez que siento en mi corazón levantar nuevamente bandera, porque creo que hay una generación que no han entendido. Tú sabes, y la gente lo que quieren es que yo le hable de prosperidad y de liderazgo. Y hay unos chorros de gente y una hemorragia de personas que quieren ser líderes, pero no saben. No saben que para ser líder lo primero que tú tienes que aprender es soportar la aflicción de Cristo. Aprender la capacidad que tenía Cristo, que a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Judas era también parte del propósito. Tú tienes que comprender que de alguna forma u otra, en el momento del dolor, hay gente que no van a estar a tu lado. Cristo subió al monte y cuando fue a orar y bajó por causa de que su alma estaba en agonía. La Biblia dice que cuando descendió encontró a sus discípulos y dijo, no, ni tan siquiera una hora. Tú sabes, no era que llevaba una hora, pudo haber pasado 5, 2, 3, 4, 10 minutos, 20, 30 minutos, pero ni tan siquiera una hora. Pueden orar conmigo. Y tú y yo tenemos que entender que hay una gente que quieren ser grandes y quieren ser líderes, pero no tienen la capacidad de resistir como gente cristiana. Y yo tenía el privilegio de a los 6 meses predicar a Cristo, pero no estaba dispuesto a padecer por Cristo, hasta que llegó mi pastor y me confrontó con esta verdad y me dijo, ¿tú sabes qué? La actitud de aquellos jóvenes era que ellos sabían que Dios los podía librar, pero que si no los libraba, ellos no iban a hacer nada, no se iban a postrar. Ahora la pregunta que yo te hago es, Alfredo, él me decía de madrugada, yo con los ojos hinchados, me dijo, y la pregunta que Dios te hace hoy, si Dios no te libra de la cárcel y te dan los años que te están ofreciendo, que te están dando, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a negar? ¿Le vas a dar la espalda? ¿Qué vas a hacer? Y esa es la pregunta que yo le tengo a la gente hoy. ¿Qué vas a hacer? Si Dios no hace nada por ti, ¿qué vas a hacer? Si Dios no se mueve a tu favor, ¿qué vas a hacer? Si Dios no te sana, ¿qué vas a hacer?
Si Dios de alguna forma u otra no te liberta de X o Y situación que estás viviendo, ¿qué vas a hacer? No, que Dios es justo, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 más, a ti no llegarán así, pero cuando lleguen, ¿qué vas a hacer? Tú sabes, porque tú y yo tenemos que entender que la capacidad de Dios se manifiesta cuando menos nosotros no las esperamos. Mira, Dios tenía el poder, literalmente, de poder librar a aquellos jóvenes. Pero tú sabes qué, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que de alguna manera u otra, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Nabucodonosor, escucha bien, cuando Nabucodonosor, cuando aquellos hombres, soldados, tiraron a los jóvenes al horno de fuego, ¿tú sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice literalmente que de alguna manera u otra, aquellos soldados se quemaron por causa de la intensidad del horno de fuego, que lo habían aumentado 7 veces. Usted conoce la historia, no quiero entrar en detalle, pero tú sabes lo que reveló, escucha. ¿Tú sabes qué fue lo que reveló la presencia del respaldo de Dios en aquellos jóvenes? Escucha bien, no fue antes, no fue durante, fue en el horno. Cuando cayó al horno y Nabucodonosor, la Biblia dice que de alguna forma u otra Nabucodonosor se asomó y miró, se dio de cuenta que habían 4 hombres y el cuarto tenía semejanza al Hijo del Hombre. Entonces, esto me ministra. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, nuestra capacidad como gente cristiana, debemos de comprender que hay momentos que Dios se glorifica, no antes. A veces Dios no te libra del soldado que te tiene amajado, ni te libra de la sentencia del rey, ni te libra de camino al horno de fuego. Es más, a veces hay momentos que lo que están a tu alrededor, escucha bien, quizás pueden morir en el acto de tirarte al horno de fuego, pueden morir en ese momento, pueden ser desaparecidos, pero de alguna forma u otra, aún así, tú llegas al horno de fuego, tú caes dentro del horno de fuego. Y tú dices, pastor, ¿qué tú quieres decir? Bueno, que hay momentos que tus enemigos pueden desaparecerse. Entonces, hay momentos que las situaciones que tú ves a tu alrededor, como que se vislumbra que algo positivo va a salir, pero de la nada. ¿Tú sabes qué sucede? De la nada, de alguna forma u otra, el objetivo o la meta que tenían de echarte al horno de fuego se cumple. Y tú dices, Señor, ¿pero qué pasó? Mis enemigos los mataste, pero me dejaste aquí en el horno de fuego. Lo que pasa es que el horno de fuego revela a la persona que está contigo. El horno de fuego revela quién está a tu lado. El horno de fuego, y yo sé que se escucha cliché porque esto lo han hablado tantas veces, pero la verdad es que a pesar de que la gente puede decir, esto yo lo he escuchado 1000 veces, esa historia yo la he escuchado tantas veces, sí, es verdad, y por eso es que yo voy a tu estado y en tu estado dice... Y tu estado es una queja avanza. Tu estado de Facebook es glorificando la agonía y el dolor, que en vez de glorificar al Dios que... No, usted no está aquí. Usted no está aquí. Esto es solamente para gente adulta. Sí, porque es fácil predicar y a mí me en lo personal me choca mucho ver la capacidad de las personas cómo le hacen altares al sufrimiento y al dolor. Cómo la gente le hacen altar al sufrimiento y al dolor. Y yo me digo a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué le estás levantando un altar al dolor? ¿Por qué le estás levantando un altar al sufrimiento? ¿Por qué le estás levantando un altar a algo que de alguna forma u otra al final tú vas a ver la gloria de Dios? Porque, mira, la Biblia dice en el verso 28 que cuando Nabucodonosor miró, dice que en ese mismo momento Nabucodonosor exclamó, escucha bien, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. La Biblia dice que Nabucodonosor exclamó, diciendo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Pastor, ¿qué tú quieres decir? Sí, que a veces tu proceso más amargo provoca que los hombres más incrédulos tengan que creer quién es Dios. Escucha bien, hay gente que deben comprender
que su proceso más difícil ha sido la herramienta de parte de Dios de persuadir a aquellos que no creían en Dios. ¿Por qué? Porque han visto literalmente que no nos rendimos antes, nos rendimos en la sentencia de rey, ni cuando nos amajaron, ni cuando los soldados nos estaban llevando al horno de fuego, ni cuando los soldados nos soltaron en el horno de fuego. No nos rendimos, estábamos dispuestos a morir. Y esto es lo que marca la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. ¿El qué es? Que no importa lo que tú vivas, tú no te doblegues a este mundo. Hay gente que se han convertido expertos del micrófono, pero son unos niños en el padecimiento. Sí, cae la vista. Entonces tenemos una generación de cristal que quieren hablar de la grandeza de Dios, pero no tienen la capacidad de resistir el horno de fuego. Sí, porque quieres literalmente que de alguna forma en tu carácter personal se te aplauda los momentos que Dios te utiliza, pero en el momento de la escasez eres el primero que hay que estar visitándote. Entonces Cristo te está diciendo, hey, yo te estoy dando el privilegio, no tan solamente que creas en mí, sino también que aprendas a padecer por mí. Tú sabes, entonces, ¿qué provoca el padecimiento? Lo vamos a ver ahora. Pero entre muchas cosas, una de ellas es que va a provocar que la sentencia que se declaró sobre ti, que fuese mal, se convirtiera en bien. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor dijo, ¿tú sabes qué? Toda esta tierra tiene que buscar y adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ves? La disposición, la disponibilidad de estos tres jóvenes, sufrir lo que fuese que tuviese que sufrir por causa del evangelio, literalmente le otorgó el privilegio de que toda la tierra tuviese que adorar a nuestro Dios. Ahora yo te pregunto hoy, y te pregunto con toda seriedad, en tu carácter personal, realmente, ¿tú estás dispuesto a padecer por Cristo? Sí, no, yo estoy dispuesto, sí. No, yo hasta muero por Cristo, pero a la hora de la verdad, lo primero que hace como Pedro, que terminas negándolo, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Rompe ese altar que tienes ahí, que lo que estás adorando es el sufrimiento. Mira, la Biblia dice, en 1 de Pedro, para los que apuntan, como siempre digo en la iglesia, 1 de Pedro capítulo 3, verso 17, dice, 1 de Pedro capítulo 3, verso 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí. La pregunta que nos lleva a esto es, ¿por qué estás padeciendo hoy? ¿Por qué estás padeciendo hoy? La Biblia dice, no lo digo yo, lo acabamos de leer, amado. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, te lo está diciendo claramente. Tú sabes, el padecer en Cristo no es una pérdida. La pregunta es, tu sufrimiento, ese altar que tú has levantado en las redes sociales, en tu vida, en tu lenguaje, ¿por qué es? ¿Por qué estás padeciendo? Porque debemos entender, la iglesia, que la Biblia está diciendo, lo que el hombre segare, esto también va a sembrar. Lo que el hombre siembra, esto es lo que va a segar. Lo que el hombre segare, esto también va a segar. Esto está claro. Esto está claro, amado. Si haciendo el bien es agradable, y usted dirá, ¿por qué? Porque de alguna forma u otra es agradable, porque produce en nosotros algo mucho más grande. Bendiga lo que es Jonathan, Ale, bueno, están por ahí conectados. Está la gente conectada ahí. Denle chela más, denle compartir a esto, porque esto va a tumbar la cabeza a 2 o 3. A 2 o 3. Yo en mi iglesia, la iglesia que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear, yo soy bien enfático, porque el evangelio que yo predico no es un evangelio de es un evangelio de todo. Es un evangelio maduro, de adulto, de gente adulta.
Pastor, ¿qué tú quieres decir? Bueno, el problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende que la Biblia habla claro. La Biblia dice que lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, esto va a segar. Por lo tanto, tu padecimiento, ¿por qué es? Porque si padeces haciendo el bien, esto es agradable. Pero si haciendo el mal, no está bien. Pues entonces tu sufrimiento es una consecuencia. Por lo tanto, ¿por qué yo estoy estableciendo este punto? Porque la gente debe comprender que padecer por Cristo, por causa de Cristo, provoca. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, versículo 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobado, y el salir aprobado nos llena de esperanza. Escucha bien, este versículo habla de sufrimiento, y en este mundo, en esta sociedad, la palabra sufrimiento es una palabra devastadora, pero en Cristo la palabra sufrimiento tiene una definición completamente distinta, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir? Número uno, el sufrimiento produce en nosotros firmeza. Número dos, produce en nosotros aprobación. Esto es lo que hace el sufrimiento. Número 3, produce que nos llenemos de esperanza. Pastor, ¿qué tú quieres decir? Sí, porque si tú me preguntas hoy si tengo la misma esperanza hoy que la que tenía ayer cuando comencé, yo le voy a contestar literalmente que tengo más esperanza hoy que ayer. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que yo he vivido por causa de Cristo, los sufrimientos que yo he padecido ayer, en el pasado, aleluya, lo único que ha hecho ha sido revelar la fidelidad de Dios en mi vida. Pastor, ¿qué tú quieres decir? Que yo puedo hablar de la fidelidad de Dios. Escucha bien. No por lo que Él me ha dado, sino porque en los momentos difíciles yo he visto la mano de Dios sobre mi vida. Hablaba yo con un compañero amigo mío que está preso en la federal hoy, mi codefender, Víctor Lebrón, que amo, y que nuestro caso es junto. Y es un muchacho que por años hemos mantenido comunicación. Y este muchacho, yo le decía a él, a veces la manera que Dios nos ama nos duele. Por lo tanto, el sufrimiento en Cristo es parte de la manifestación del amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar que Dios sana si nunca ha estado enfermo. Yo le he dicho otras veces, nadie puede hablar que Dios es suplidor y que suple todas las cosas si no ha pasado y no ha vivido necesidad. Nadie puede hablar que Dios se liberta si nunca ha estado cautivo. Nadie puede hablar con firmeza que Dios restaura si de alguna manera u otra nunca ha estado en mil pedazos. Tú y yo tenemos que entender que el sufrimiento lo que hizo fue revelar la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces hoy Dios te está diciendo resistencia. Y hoy mi resistencia tiene literalmente un sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que los que miran, la Biblia dice que los que lo miraron no serán jamás avergonzados. Por eso es que yo resisto. Y la gente me dice, yo no sé cómo tú puedes. Yo puedo porque yo sé cuál va a ser el final. Yo no sé cómo tú has podido mantenerte. No. Es que no me he mantenido por mi fuerza. Me he mantenido por su gracia, por su favor inmerecido. Eric Fontane, Prophet, I love you, my friend. Papi, tienes que venir para Puerto Rico. Esto es un paréntesis. Eric, ¿con qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fiesta por acá. Entonces tenemos una generación que no ha entendido que el momento difícil no es para que tú le levantes altar. El momento difícil es para que tú puedas ver la fidelidad de Dios sobre tu vida.
tú sabes, Números capítulo 31 y versículo 23 dice que todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Pastor, sí, pero vamos a majar esto. Escucha bien, en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 7, la Biblia también nos compara con el oro. Por ende, la única forma que se puede probar el oro es ¿con qué? Con fuego. Y el texto dice que acabamos de leer, dice que todo lo que resiste el fuego será limpio. ¿Qué tú quieres decir, pastor? Que entonces mi proceso lo único que está haciendo es purificando todo mi entorno, todo mi ser. ¿Por qué? Porque los procesos difíciles revelan quién está a mi lado. Los procesos difíciles revelan quién está, en qué lugar está Dios en mi vida. Los procesos difíciles me ha hecho comprender que la fidelidad de Dios el día de mañana no va a fallar. ¿Por qué? Porque ayer no falló. ¿Ves? Entonces, ¿qué yo quiero decir? Te limpia, te purifica, ¿sabes? Renueva completamente todas las cosas. Y esto yo lo he hablado tantas veces. ¿Por qué? Porque la palabra limpio, escucha bien, la palabra limpio en hebreo es tael, que significa incorruptible, inmaculado y altura. Escucha bien, incorruptible, inmaculado y altura. Y esto es en hebreo. En otras palabras, lo que está diciendo es que la resistencia que tú tengas te va a dar, número uno, altura. ¿Y qué provoca la altura? La altura provoca, y esta es la parte que debemos comprender, la altura provoca que todas las imágenes que se vean o que vemos desde la altura se ven mucho más pequeños. En otras palabras, cuando tú resistes, tú empiezas a ver que aquello que de alguna forma u otra en tiempos anteriores te hacía descontrolarte, te hacía perder el control, te hacía perder la noción, empezabas a llorar, levantabas automáticamente el altar de sufrimiento, el altar de quejabanza y empezabas automáticamente a crear ese altar que de alguna forma u otra lo único que hacía era glorificar la humanidad y glorificar el dolor y no glorificar a Cristo. Tú empiezas a comprender, tú empiezas a decir, nada, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque es que la resistencia de ayer me elevó a las alturas. Y cuando yo estoy en las alturas, yo empiezo a ver las pruebas pequeñas. Los gigantes se vuelven pequeños. Las cosas que parecían que eran grandes, no es que eran grandes, es que yo estaba en el lugar equivocado. Yo estaba en la posición equivocada y la resistencia lo único que hizo fue elevarme, te eleva a lugares más altos, a sentarte en lugares celestiales para que tú puedas mirar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y cuando tú resistes en Cristo y tú entiendes que la Biblia, como acabamos de leer, se nos dio el privilegio, no tan solamente que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por hoy, tú empiezas automáticamente a sentir un renuevo de parte de Dios y aquello que una vez te hacía llorar ya no te hace llorar y te viene la misma noticia, te viene la misma situación, te viene la misma traición y tú no coges lucha. ¿Por qué? Porque ya estás en las alturas, estás en una posición distinta. Mi alma alaba la gloria del Fadel. Alábalo si te atreves. El problema es que tenemos una generación que no quiere aguantar. Mira, esto yo lo he dicho, no sé si lo he dicho en mis podcasts, pero lo he dicho en varias iglesias, y es que yo recuerdo en una ocasión, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 y verso 7 dice que ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Eso es lo que dice la Biblia. La opresión hace entontecer al sabio. ¿Qué yo quiero decir? Que de alguna forma u otra hay gente que por causa de lo que están viviendo se han vuelto tontos y han levantado... ¿Se atreve a escribir ahí? No seré un tonto o no seas tonto. Hashtag no seas tonto. Mala mía. Escucha. La Biblia dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, por cuanto tú no quieres resistir, tú pierdes oportunidades extraordinarias en Dios. Estoy casi por concluir. Mira, yo recuerdo una ocasión, y esto lo hablo con mucho respeto, testimonio de una muchacha, rapidito. Cuando yo estaba haciendo mi copastorado en Samaria, de alguna forma u otra, dentro de mi experiencia ministerial, recuerdo que estaba trabajando con un matrimonio. En la iglesia había un matrimonio en particular que estaba bien activo. De repente ese muchacho se apartó. Ella hizo un pacto, la esposa hizo un pacto con Dios y dijo, yo me voy a retirar todos los sábados. En ayuno oración voy a levantar una campaña de oración por él. Escucha. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Después de varios meses, yo recuerdo que en un culto un sábado,
esta muchacha llegó un poquito tarde, la esposa de este caballero llegó tarde, yo estoy en el altar, y de repente yo veo que en medio del culto, un culto avivado, de repente, ¡fum!, ella se va de la iglesia. Se va de la iglesia, yo le expreso mi preocupación al pastor y le digo, mira, fulano se fue de la iglesia, no sé si pueda pasar por allá a ver qué está pasando, con mi esposa, lógicamente, para ver, que no va a ser que esté sucediendo algo. Mira lo que es. Mi esposa se va conmigo, nos montamos en el carro, arrancamos para la casa. Cuando llegamos a la casa, tocó bocina. Sus hijos, pasó a un lazo de 45, una hora, en todo ese proceso. Sus hijos me dicen, mami no está aquí, está allá abajo en la esquina. Cuando yo bajo en la esquina, ella estaba en casa de una amiga del pasado y estaba literalmente tomando. Cuando yo la veo, ella va cogiendo, se echa los brazos de mi esposa, se echa los brazos míos, empieza a llorar y empieza a decir, no aguanto más. No puedo más. No soporto más que mi esposo no quiera. He estado orando, llevo meses orando, llevo meses ayunando, llevo meses vestido de silicio. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para que Dios restaure mi hogar y no pasa nada. ¿Tú sabes qué pasó? De alguna manera u otra, esto me ministró fuerte. Yo le di una palabra, oramos por ella cayó al piso, ella lloró, me dijo, no voy más nada, Alfredo, no aguanto más nada. Lo único que le estaba pidiendo a Dios es que Dios restaurara mi matrimonio. Nosotros salimos de ahí, después de haber ministrado yo y mi esposa, salimos tristes porque era un matrimonio bien bendecido, un matrimonio bien bonito. Cuando voy de camino, mi teléfono suena, son prácticamente 10 y media de la noche. Mi teléfono suena, yo lo cojo y me dice, Alfredo, me acabo de reconciliar con el Señor en una campaña en Bebe Calzada con el evangelista Wilson Oquendo. Yo grité como nene pequeño porque yo dije, mientras esta mujer la opresión la entonteció, ella salió cogiendo de la iglesia, se fue para su casa, se abrió la puerta nuevamente a pecar, a fallarle a Dios, sin saber que a la distancia Dios estaba rescatando a su esposo. Por eso yo te estoy diciendo, resiste. No te permitas por nada del mundo caer en algo que de alguna manera u otra es simple y sencillamente una patraña del enemigo. Satanás quiere confundirte, amado. Y tú tienes que entender que los que padecen por Cristo son aprobados. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20, pues ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? En otras palabras, si estás haciéndolo mal y estás sufriendo, hay gloria en eso, no tiene ni sentido. Pero el texto sigue diciendo, más si haciéndolo bien sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pastor, sí, que es que la Biblia no miente. La Biblia dice claramente que si padeces haciendo el mal, qué gloria, no tiene sentido. Son consecuencias tuyas. Pero si sufres haciendo lo bueno y lo soportas, entonces estás aprobado delante de Dios. Escucha. Santiago 1:3 dice, pues si ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. La pregunta que yo termino diciéndote es, ¿por qué no quieres resistir en el momento difícil? ¿Quieres la linda? Por la linda no llegamos al cielo. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bendiciones, así que espero que te hayas gozado este ratito con nosotros. Bueno, agradecemos a todos los que están conectados. Hoy le metí un poquito largo. Los muchachos me están bromeando ahí, gloria a Jesús. Bueno, aquí estamos un ratito, así que bendecimos a todos los que se han conectado. Siguen dándole share, siguen dándole compartir. Queremos seguir llegando a más personas. Queremos que la gente pueda de alguna forma u otra
seguir